Gloria al Señor. Saludamos a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana. Sean muy bienvenidos a un domingo más a través del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones, llevando una voz de restauración en estos últimos tiempos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amado pastor que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, amados hermanos y damas y caballeros que se encuentran acá en la casa de oración, en Ambato, y también saludamos a todos los que nos ven por la televisión cristiana y también a todos los que nos ven en vivo a través de las redes sociales. El eterno Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, y para mí es un honor y un gozo el poder estar un domingo más presente delante de ustedes. Vamos a orar, tengan la gentileza de acompañarme. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno del Señor Jesucristo, su Hijo amado, queremos pedirle que por favor nos permita esta mañana poder acercarnos a usted, Dios del cielo, y que en su trono de gracia usted pueda extender el entendimiento para que nosotros podamos entender su maravillosa palabra. Soberano Dios mío, queremos pedirle por favor que nos enseñe cada día más el corazón del Evangelio, el corazón de la teología bíblica. Que nos profundice, Padre, tanto en oración como en lectura, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Poder llegar a entender el significado de la cruz. Porque nosotros, Padre, predicamos a un Cristo crucificado, a su Hijo quien murió por nosotros hace 20 siglos atrás en la cruz del Calvario. Enséñenos cada día más, Padre, la teología de la cristología, y prepárenos, mi Dios, para que todos los mensajes teológicos sean siempre cristocéntricos, sean siempre bibliocéntricos, porque usted nos ha dado la gran responsabilidad de educar a un pueblo bíblicamente, conforme a las santas escrituras, y no bajo emociones y entusiasmos o eufóricas. Queremos pedirle esta mañana por todos los televidentes, por todos los que están dentro de las redes sociales. Queremos pedirle por todos los enfermos que están postrados en sus camas, por todos los jóvenes, mi Dios, por todos nuestros hermanos pastores y el pueblo en general. Gracias, soberano Dios, porque el autor y el inspirador de la Biblia está aquí, su Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, Padre eterno. Sea para usted la gloria, hoy y siempre, en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tenga la gentileza de tomar asiento. Y la hermana Yoconda rápidamente abre Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y queremos saludar a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través del canal de teología del Ministerio de Restauración a las Naciones desde la nación ecuatoriana en la ciudad de Ambato. Y a todos los que nos ven por la televisión en vivo también es un honor
el poder estar delante de ustedes. La hermana diaconisa Yoconda, mirando a la cámara, va a tener el honor de leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amén. Amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor en su palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas gracias, mi hermana Yoconda. Y el día de hoy seguimos con la segunda enseñanza teológica y científica, defendiendo la palabra de Dios. Y hemos leído la epístola de Pedro. La carta de Pedro, damas y caballeros, siempre ha sido identificada como la mayoría de las epístolas generales que lo son, tales como Santiago, Juan y Judas, con el nombre del autor, Pedro mismo. Y algo muy interesante, que el versículo de apertura de esta epístola dice que fue escrita por Pedro, quien claramente fue líder de entre los apóstoles del Señor Jesucristo. Mira qué interesante. Los escritores del Evangelio enfatizan este hecho al colocar su nombre a la cabeza de cada lista de los apóstoles. Y podemos encontrarlo después en Mateo 10, Marcos 13, Lucas 6, y el libro de Hechos, escrito por el médico Lucas, capítulo 1. Para comenzar esta enseñanza que vamos a defender apologéticamente un domingo más, la palabra de Dios, deseo comenzar realizando una serie de preguntas que tanto los señores científicos, los señores ateos, los señores filósofos se preguntan. Por ejemplo, ¿qué es la Biblia? ¿Qué importancia tiene la Biblia? La Biblia solamente es un manual de religión que no tiene valor histórico ni precisión científica. La Biblia es un libro místico. ¿Será un libro de superstición? ¿Es acaso la Biblia la palabra de Dios? Y si la Biblia fuere la palabra de Dios, ¿no es que cada ser humano tendría la obligación, la moral de leerla y practicarla? Damas y caballeros, queridos hermanos, es fundamental que constatemos y afirmemos la veracidad del libro que es fundamento para la fe cristiana y esperanza eterna de millones de personas durante las diferentes edades de la humanidad. El canal de Teología Bíblica Quinambato considerará el día de hoy pruebas de que la Biblia es un libro sobresaliente e incomparable. Y en segundo lugar también comprobaremos de que en su base de la absoluta perfección, la Biblia reclama ser por sí misma palabra de Dios. Cada individuo racional, ecuánime, tiene una cosmovisión. La palabra cosmovisión es una palabra compuesta que se define como cosmos, universo, y visión, poder ver. Por lo tanto, cada individuo en el mundo entero tiene una cosmovisión de la vida. Tiene una manera propia de mirar la vida, de mirar el universo y de mirar la creación del universo y de la vida misma.
Todos tenemos una visión de la vida, todos tenemos una cosmovisión personal, pero la Biblia, la palabra de Dios, quiere enseñarnos a tener una cosmovisión cristiana de la vida. En otras palabras, Dios en la teología escritural quiere enseñarnos a mirar la vida de la manera que el Creador la ha creado. Y esta cosmovisión cristiana es el conjunto de verdades que Dios ha revelado acerca de este mundo, del cual usted y yo vivimos. Existe una palabra griega que es apología. La palabra apología significa defensa. Y lo que voy a hacer el día de hoy, aquí en Ambato y también por la televisión cristiana, con toda la linda audiencia que nos ve en el mundo entero y también por las redes sociales, lo que vamos a hacer es apología cristiana. Significa la apología cristiana, defensa de la fe cristiana. Cuando la hermana diaconisa leyó 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, cuando dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensas. La palabra defensa en el griego literal es la palabra apología, lo que se traduce en las Biblias. El apóstol Pedro la emplea en sentido informal e insiste en que el creyente, damas y caballeros, debe de entender lo que cree, porque por eso es cristiano. Para poder estar en capacidad de articular sus creencias con humildad y prudencia, de una manera comprensible, práctica, razonable y sobre todo bíblica. Esas son las características que todo defensor del cristianismo debe de tener, de una manera comprensible, una manera práctica, una manera razonable y sobre todas ellas una manera 100% bíblica. La idea de la apologética o de la apología no es ganar un debate. La idea de la apología cristiana no es presentar al expositor como una persona orgullosa que conoce mucho de un tema o de varios temas. No es así. Damas y caballeros, la idea de la apología cristiana es primeramente presentar a aquel hombre único, maravilloso y extraordinario que subió hace 2000 años en aquel monte de la Calavera a la cruz del Calvario, y demostrar a través de aquel que subió a la cruz del Calvario el objetivo por el cual él fue. Él recibió la justicia divina por el pecado de cada individuo creado en este mundo. La revista conocida en Norteamérica, la revista Time, Tiempo en español, lo nombró al apologista John Stott, y la revista Time lo posicionó dentro de las 100 personas más influyentes de aquel entonces del mundo. Y John Stott, realizando una apología defendiendo la fe cristiana, comentó: no podemos pesar la arrogancia intelectual de un hombre
pero debemos abastecer lo que convenga a su integridad intelectual. El apologista muy conocido dentro de las grandes universidades de Norteamérica y Europa, llamado George McDowell, agregó este comentario: las preguntas de una persona que actúa con honestidad deben de ser contestadas, así no sean cristianas. Hasta aquí el comentario. Señores científicos que nos ven por la televisión, señores académicos, señores religiosos, con todo respeto, quiero nombrar lo que es la tesis de la apologética. Hay un Dios infinito, que todo lo sabe, que todo lo puede. Hay un Dios infinito que es todo amor y que se ha revelado por medios naturales y por medios sobrenaturales en la creación. En la naturaleza del hombre, en la historia de la nación más conocida en la Biblia y en los noticieros, Israel, en la iglesia del Señor Jesucristo, este Dios infinito, lleno de amor, se ha revelado en las páginas de las Escrituras Sagradas, en la encarnación de Dios en Cristo y en el corazón de cada creyente por el Evangelio. El cristianismo apela a la historia y apela a los hechos de la historia. El Señor Jesucristo, Cristo hombre, Dios hombre, teológicamente la unión hipostática, Él se hizo hombre, murió como hombre y resucitó de entre los muertos. Y vino a la tierra a demostrar su resurrección. Tenemos lo que se llama la autenticidad histórica, donde hombres lo vieron con sus propios ojos, testigos oculares de la resurrección de Dios. Patrick Carney Simpson comentó una vez: el Cristo es un hecho de la historia mejor reconocido que cualquier otro. ¿Quién lo comentó? Un crítico. Hasta ahí el comentario del crítico Patrick Carney. El objetivo de la apologética, damas y caballeros, no es el de convencer a un hombre contra su voluntad para que llegue a ser cristiano. El objetivo tampoco de enseñar la teología bíblica es convencer a un hombre que ame a Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo. El objetivo de la teología bíblica y de la apologética es presentar a cada individuo la palabra de Dios. No es por imponer, sino que la razón de cada hombre debe de llegar a entender la razón de Dios escritural, que es la palabra de Dios. Comentó una vez William Tyndale, un muchacho campesino compartiendo el Evangelio sería a la larga más efectivo que un erudito de Harvard con sus argumentos intelectuales. Hasta aquí el comentario de William Tyndale. Una de las pruebas, damas y caballeros, de que la Biblia es la palabra de Dios es la estrategia y el procedimiento con que la Biblia nos fue entregada. La Biblia no solamente es un libro, estimado oyente, sino es un compendio de 70 libros individuales maravillosos. Dije 70 libros,
pero normalmente se leen 66 libros a la Biblia. Y la razón es porque contamos un libro de los Salmos, una gran teología, el libro de los Salmos. Pero si usted se fija cuidadosamente en el libro de los Salmos, usted va a encontrar 5 libros con una hermosa teología. Y sin agregar ningún libro a la Biblia, porque no estoy agregando, escúcheme bien, yo personalmente cuento 70 libros porque leo 5 libros dentro de la teología de los Salmos, en hebreo Tejelim, cánticos de alabanzas. Y ese número múltiple de 7 por 10, según la Biblia, es la perfección de Dios. Por un lado, la Biblia es un libro, porque comienza con los principios de todas las cosas. En ella también se desarrolla el drama de todos los tiempos de la humanidad. Y déjeme decirles algo. Por ejemplo, los libros religiosos como el Ahabad Gita, el Canon Jainista, el libro religioso el Avesta, el Bardo Todol tibetiano, el Corán de Mahoma, el Guru Granth Sahib, el libro de los Vedas o el Theravada, el Tripitaka. Ningún libro religioso, señores y señores, cuenta la historia de los orígenes de la vida. Ningún libro religioso, solamente la Biblia. La Biblia, por un lado, es un libro porque tiene sus comienzos, tiene sus orígenes de la vida, de la historia, pero por otro lado es un conjunto de libros y cada libro tiene su propio trasfondo y su propio propósito. Cada escritor de la Biblia conservó su propia personalidad. Cada escritor de la Biblia vivió sus propias circunstancias. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años a lo largo de 60 generaciones. Por ejemplo, escrito por más de 40 autores humanos de diferentes clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas y eruditos. Moisés fue un gran líder político, adiestrado en las grandes universidades de Egipto. Pedro fue un pescador. Amós fue un pastor. Josué fue un general militar. Nehemías fue un copero. Daniel fue un primer ministro. Lucas fue un médico. Salomón fue un rey. Mateo fue un cobrador de impuestos. Y Pablo, por ejemplo, fue un rabino. La Biblia geográficamente fue escrita en diferentes lugares. Moisés, por ejemplo, escribió en el desierto. Jeremías escribió en una celda carcelaria. Daniel escribió en la ladera de un cerro y en un palacio. Pablo escribió dentro de los muros de una prisión. Lucas escribió mientras viajaba. Y Juan escribió en una isla carcelaria llamada Patmos. La Biblia fue escrita en diferentes épocas. Por ejemplo, David escribió en tiempos de guerra. Y Salomón escribió en tiempos de paz. La Biblia fue escrita en diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y de la desesperación. La Biblia también fue escrita en 3 continentes. África, mira qué interesante, Europa
y Asia. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. En muchos casos no pudieron consultarse unos con otros, y estos hombres no nos dejaron un revoltijo de palabras, ni oposiciones entre sus escritos. Mira, al contrario, la Biblia es un libro en desarrollo, es la revelación de Dios en forma progresiva y armónicamente. Un asunto de controversia secularmente hablando es tal que al mencionarse o discutirse crea opiniones contrarias, por ejemplo. Pero los autores bíblicos hablaron centenares de asuntos de controversia, pero con armonía escritural y con continuidad, desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia escrito por Moisés, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, escrito por Juan. Juan no conoció a Moisés, ni Moisés conoció a Juan. Pero el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, necesita el Génesis. Sin el Génesis, por ejemplo, capítulo 3, versículo 15, habla la predicación del Evangelio ya del Señor Jesucristo. Y el Apocalipsis habla del Señor Jesucristo. Cada libro se necesita del uno por el otro. Y la mayoría de autores no se conocieron, pero tienen una completa armonía, libro por libro, de los 66 libros que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier parte del cuerpo humano puede ser debidamente explicada únicamente en relación con el cuerpo entero. Y cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente en forma adecuada en relación con la Biblia entera. No existe, damas y caballeros, ningún libro en la historia escrito como la Biblia. Y eso ya es una prueba sobresaliente entre todos los libros que la Biblia fue escrita sobrenaturalmente. Moisés escribió la Torá, palabra hebrea para referirse, cámbiame el focus, por favor, para los 5 primeros libros, llamados en griego el Pentateuco. Cámbiame el focus. Moisés escribió el Pentateuco 500 años antes que las más antiguas escrituras hinduistas y 2000 años antes de que Mahoma escribiera el Corán. Ahora, pese a su marcada antigüedad, la Biblia tiene una fuerte confiabilidad histórica, mientras que los antiguos escritos hindúes y budistas existen en muchas versiones y ofrecen filosofías contradictorias y aún hacen conflictivas referencias a hechos que en realidad, damas y caballeros, nunca han acontecido. Otro libro religioso, por ejemplo, es el libro Mormón, escrito por un hombre llamado John Smith. Este hombre, John Smith, autor del libro Mormón y fundador de la secta de los mormones, dice que vio ángeles y que le mostraron unas planchas de oro con textos escritos
que solamente se podía llegar a traducir con unos anteojos de tercera dimensión. Hoy en día no existen esas planchas, ni tampoco ningún documento que acredite lo que John Smith afirmó. Otro ejemplo, por ejemplo, fue el Corán. El Corán fue escrito también por un solo hombre, llamado Mahoma. Este hombre dice que se encontró con un ángel en una cueva cuando Mahoma era analfabeto. Cuando era una persona que no sabía leer ni escribir, dice que se encontró con un ángel. Si nos damos cuenta del relato de John Smith y el relato de Mahoma, nos damos cuenta que ninguno de los dos tiene una estructura auténtica para ser aprobado los que ellos creían. En cambio, damas y caballeros, señores académicos y señores científicos, la diversidad de autores humanos que al escribir los libros de la Biblia concordaron sin conocerse, solamente esta es una gran prueba contundente de que los escritos bíblicos no fueron traídos por voluntad humana, sino que fueron inspirados por Dios. Cuando se habla de la Biblia, no estamos confiando en los escritos de un solo hombre. Como les dije anteriormente, el libro del Corán y el libro Mormón y las revistas de la secta de los sábados o los libros religiosos solamente son libros escritos por un solo hombre, en lo que solamente un hombre dijo, como por ejemplo, se los vuelvo a decir, John Smith o Mahoma. La Biblia, aquí se está confiando no en un hombre, sino en muchos hombres. Más de 40 autores humanos escribieron la palabra de Dios. No estamos confiando en un hombre, vuelvo a decirlo. Hay que esclarecer el argumento de que fueron varios hombres que coincidieron en valores fundamentales y complementaron de principio a fin, sin discordia y sin contradicciones, un hermoso libro. Quiero volver a repetir lo que dije al principio, por favor. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, desde Moisés con el Génesis hasta el apóstol Juan, terminando con el Apocalipsis. Escrito por más de 40 autores humanos de todas las clases sociales, reyes, campesinos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Moisés con el Génesis, en el año por ahí, 1500 años antes del Señor Jesucristo. Y el Apocalipsis de Juan lo terminó en el año 96 del Señor Jesucristo, después del Señor Jesucristo. Cerrando Juan con el Apocalipsis, el siglo de la era cristiana. Es muy importante darnos cuenta de lo que estamos hablando. Moisés no se conoció con Juan, y desde el Génesis, el primer libro, hasta el Apocalipsis, el último libro, se necesita el uno con el otro para seguir una secuencia exacta
del progreso de la humanidad. La humanidad, la Biblia, mejor dicho, ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro secular dentro de la historia. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que cualquier libro, hermano. La Odisea, la Ilíada, el libro de Homero, ningún libro de Heródoto, ningún libro en la historia tiene la reproducción del libro de la Biblia. Comenta J. Pickering: más allá de los años 30, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, para cumplir con las demandas del material que tenían que entregar en aquel entonces, les fue necesario publicar una copia cada 3 segundos, día y noche. 22 copias cada minuto del día y de la noche. 1369 copias cada hora, día y noche. 32.876 copias cada día del año. Y es profundamente interesante saber que este sorprendente número de Biblias se despacha a varias partes del mundo en 4.583 bultos que llegaron a pesar estadísticamente 490 toneladas. Hasta aquí el comentario de J. Pickering. Comenta el crítico Heisler y Nix en el libro Cambridge History of the Bible, en la página 479. Ningún otro libro ha conocido nada que se aproximara a esta circulación constante. Estoy hablando de un crítico no cristiano. Este crítico está confirmando que nada como el libro de la Biblia ha sido reproducido en la historia de la humanidad. Eso es defender la fe. Eso es hacer apologética. Hablar razonablemente, no solamente con la Biblia, sino con todo lo que trae el mundo secular. Porque el mundo secular, damas y caballeros, confirma que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Este crítico tiene la razón. Esto, la reproducción de la Biblia en diferentes idiomas y en las fuertes reproducciones que hacían cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, esto no prueba que la Biblia sea palabra de Dios, pero sí muestra claramente que esta circulación hace que la Biblia sea única como libro. La Biblia fue el primer libro que se tradujo. La versión de la Biblia, Septuaginta, es una traducción griega que se tradujo del Antiguo Testamento en el año 250 antes de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro dentro de la historia de la humanidad. Comenta la Enciclopedia Británica. Al llegar el año 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos, uno o más libros completos de la Biblia en 739 idiomas adicionales. Un total de su publicación en aquel entonces, en el año 1966,
66, 1280 idiomas. 3000 traductores bíblicos trabajan en aquel año en traducir la escritura, aproximadamente entre los años 1950 y 1960. Hasta aquí el comentario de la Enciclopedia Británica. Damas y caballeros, amados hermanos, según los hechos que hemos leído, la Biblia permanece única en su especie en lo que traducción se refiere. Usted puede preguntarse cómo la Biblia es la palabra de Dios si fue escrita por seres humanos como usted y yo. Nosotros sabemos, como cristianos, que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros sabemos y creemos que la Biblia es la palabra inspirada. El único escrito, damas y caballeros, inspirado por Dios en la tierra es la Biblia. Y amados hermanos cristianos, déjenme decirles algo. La única palabra inspirada por Dios no son las traducciones, sino es la Biblia original. Los manuscritos en hebreo, arameo y griego. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y sabemos dentro de la teología bíblica que existen dos elementos de inspiración o dos maneras de que la Biblia sea inspirada. La primera, por un lado, está la inspiración que trae como resultado la consecución del escrito bíblico. Y eso es, damas y caballeros, lo que el apóstol Pedro estaba pensando cuando escribió, por favor, hermana Yoconda, venga a leerlo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino para los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, mi hermana Yoconda. Si analizamos el versículo 21, dice: sino que los santos hombres de Dios. Mira, primeramente este versículo está hablando de hombres. Sino que los santos hombres de Dios, hombres convertidos al cristianismo, hombres que se arrepintieron, hombres que nacieron de nuevo, hombres que fueron instrumentos de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿estos hombres hablaron siendo inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dentro de la teología de la deidad, es la tercera persona de la trinadeidad. Tenemos a un solo Dios, una sola esencia, una sola naturaleza: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen que fueron inspirados por la tercera persona de la trinadeidad. ¿Cómo leímos? Habla de hombres primero y
y después de inspiración. Yo realizo una pregunta: ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos entender esto? El griego que utilizaba Pedro, el griego, era un griego koiné jónico. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero cuando profundizamos en la erudición de las lenguas bíblicas, encontramos que el griego tiene diferentes dialectos de la misma lengua griega. Y esta epístola de Pedro fue escrita en el griego koiné jónico. Este griego koiné jónico es un dialecto griego que nació en las colonias de los campesinos, artesanos. Es un koiné jónico griego de origen humilde, de origen rústico, rudimentario, arcaico y práctico. Se hablaba en Eubea, en las islas Cícladas y en la región de Asia Menor, que comprende Esmirna, Efeso y Mileto. Ahora, en este griego jónico, el verbo que utilizaba Pedro para la palabra inspiración no es el mismo verbo que utilizaba Pablo en 2 de Timoteo 3:16, cuando él dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Por favor, estamos profundizando en la teología. La inspiración del verbo de Pedro no es igual de la inspiración del verbo de Pablo en Timoteo, en el griego. Vuelvo a leerlo esa parte. Hablaron, dice Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega que utiliza Pedro en inspiración es la palabra phero, con F, y es un verbo que tiene como significado empujar, impulsar o constreñir. La Lengua Real Academia define la palabra constreñir de latín constrigere, que significa obligar, compeler por fuerza viva. Unamos estos significados a la respuesta de inspiración en Pedro. Dice que estos hombres fueron empujados, impulsados, tuvieron una fuerza de algo, fueron obligados a escribir. El doctor Robertson, experto en griego, comenta: inspirados por el Espíritu Santo, del griego uponeumatos agio eromenoi. Este griego es un participo presente en voz pasiva de la palabra phero, la que yo les dije anteriormente del verbo. Y mire lo que significa: movidos de tiempo en tiempo. Damas y caballeros, estos hombres fueron inspirados, impulsados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, movidos de tiempo en tiempo. Y cuando yo investigaba esta expresión literal del griego, movidos de tiempo en tiempo, antiguamente en Grecia, los griegos utilizaban este verbo para referirse a un navío que levantaba las velas y se dejaba llevar por el impulso del viento en las velas. Esa es la manera que fue escrita la Biblia. Esa es la manera como Dios inspiró a los autores humanos. En esa acción, la tercera persona de la Trinadeidad, el Espíritu Santo de Dios, esto es importantísimo también,
en la confesión del escrito bíblico, en la confesión del escrito bíblico físico, aparece, perdón, aparece primeramente el Espíritu Santo realizando una elección soberana del autor humano que va a ser instrumento para escribir la Biblia. El Espíritu Santo elige a la persona que va a ser el rollo. Antiguamente se llamaba rollo. Primeramente se realizó en papiro y después en pergamino a través del rey Pérgamo en las orillas del Mar Muerto. Se llamaban los rollos. El Espíritu Santo primeramente elige a la persona en su soberanía que va a escribir el libro. Segundo, el Espíritu Santo le comunica a ese autor humano el mensaje. Tercero, el Espíritu Santo preserva ese mensaje para que se escriba en la mente, en el corazón y sobre todo en el espíritu del autor que el Espíritu Santo eligió. Y cuarto, el Espíritu Santo da la orden de que se escriba el mensaje que le dio. Miren qué hermoso. Por tanto, cuando el autor humano, por ejemplo Isaías, cuando el autor humano, Isaías, terminó de escribir el libro de Isaías que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento en la Biblia, cuando él terminó de escribirlo, ¿cómo se llama eso? A ese rollo se le llama palabra de Dios. En ese momento, cuando el profeta Isaías termina de escribir el rollo, inmediatamente el Espíritu Santo, la tercera persona de la trinadeidad de Dios, sopla en el escrito, en el rollo de que el profeta Isaías escribió. Y es por eso que la Biblia, en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo por cuanto hay en la Biblia es un escrito autoritativo y es inerrante. El original de la Biblia, por ejemplo, los 5 libros de Moisés, el original de la Biblia de Isaías, Ezequiel, Malaquías, Oseas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las epístolas de Pablo. El original de la Biblia, amados hermanos, esto es muy importante saberlo, no contiene ningún error. No contiene ningún error. Cuando Dios sopla la Biblia, sopla el original. Él no sopla las traducciones que nosotros tenemos de la Reina Valera, o la Biblia de las Américas, o la Nueva Traducción Viviente, o la traducción del lenguaje actual. No. Dios solamente sopla a través de su Espíritu Santo la Biblia que cada autor humano terminó de escribir, lo que se llama rollo. Pero quiero, con todo respeto, esclarecer que nuestras versiones
nuestras versiones que nosotros usamos hoy en día no tienen ningún error doctrinal. El Espíritu Santo se ha encargado que todas las traducciones que los cristianos usamos tengan toda la doctrina bíblica suficiente para conocer la teología bíblica. Este es un tema que abarca mucho lo que es la crítica contextual. Y el tiempo que tenemos ahora no es largo para poder enfocar. Las traducciones de la Reina Valera se hicieron básicamente en base de un texto griego que se llama, damas y caballeros, el texto Recetus. El texto Recetus o Recetus. Existe dentro de la teología bíblica la doctrina de la bibliología, que trata todos estos asuntos que hemos hablado sobre la crítica contextual, sobre la gramática, sobre el estudio de la papirología. Es un tema muy largo, muy profundo, pero ahora, damas y caballeros, existen algunos aspectos médicos y científicos de la muerte de nuestro Señor Jesús. Muy poca gente, damas, que están aquí, saben que la misma ciencia médica ha podido comprobar los aspectos médicos y científicos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente estudio que voy a dar fue realizado por el doctor William Edwards, patólogo de una de las clínicas más prestigiosas y famosas del mundo entero, la Clínica Mayo de Rochester, en Massachusetts. Este estudio apareció originalmente en la revista médica llamada Journal of the American Medical Association el día 21 de marzo de 1986. El doctor William Edwards, famoso, mira qué interesante, en la revista, esta revista de circulación, llamada en español Diario de la Asociación Médica Americana, el 21 de marzo, en una circulación semanal, perdón, y científica, escribió con detalle algo impactante que a mí me impactó cuando lo estaba investigando. Veamos, dice él, en primer lugar, la salud del Señor Jesús, pues los rigores de sus caminatas del Señor Jesús por toda la tierra de Israel hubieran sido imposible si él no hubiera gozado de una muy buena salud. Se asume pues que el Señor Jesús estaba en perfectas condiciones físicas antes de su arresto en el huerto de Getsemaní. Posteriormente, dice el doctor de la Clínica Mayo, el estrés emocional que tenía, la falta de sueño, la falta de alimento, los golpes que sufrió de manos de los soldados romanos y la larga caminata hacia el monte Calvario le hicieron vulnerable a los efectos fisiológicos
fisiológicos, mira, adversos a la flagelación. Continúa este doctor patólogo de la clínica más conocida en el mundo en Massachusetts, la clínica Mayo. Enseguida, dice él, la Biblia nos revela que en el huerto de Getsemaní el Señor Jesús sudó grandes gotas de sangre, fenómeno que a la luz de la ciencia es conocido, damas y caballeros, como hematohidrosis, sudor sanguinolento. Esto suele ocurrir en estados altamente emocionales, cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasionan que la piel quede excesivamente frágil. Continúa el doctor: durante la flagelación que experimentó de los soldados romanos, sufrió laceraciones profundas, pues estos latigazos estaban formados de 5 colas con puntas de plomo y hueso en las puntas. Estos latigazos se enrollaban en el pecho y la espalda de la víctima, desgarrándola la mayor parte de los tejidos subcutáneos, y por medio de este castigo los soldados romanos pretendían debilitar la víctima y llevarla a un estado muy cercano del colapso de la muerte. El grado de pérdida sanguínea determinaba generalmente el tiempo que la víctima sobrevivía en la cruz, la pena de muerte de aquellos años. La pérdida de sangre del Señor Jesús preparó el terreno para un estado de shock hipovolémico, estado donde existe una discrepancia entre la capacidad de los vasos sanguíneos y su contenido. La hipovolemia significa una disminución del volumen sanguíneo, ya sea por pérdida de sangre o por deshidratación, la cual reduce también la presión circulatoria de la sangre que regresa al corazón. A esto, dice el doctor, se le llama el estado de shock. Las heridas de los látigos en la espalda del Señor Jesús fueron cubiertas con un manto de púrpura, el cual, al llegar al lugar de la crucifixión, le fue arrancado, reabriendo nuevamente las heridas y arrancando su piel por toda la sangre coagulada que el Señor Jesús tenía. Durante la crucifixión, los brazos y las piernas del Señor Jesús fueron totalmente estirados y colocados sobre la cruz, justamente con su espalda ensangrentada, pues los clavos eran colocados entre el hueso radio y los huesos del carpo. Aunque no producía eso fracturas, el daño al periósteo, la membrana que cubre los huesos, dice el doctor, que era sumamente doloroso. Seguramente los clavos también le cortaron el nervio mediano, lo cual debió haberle ocasionado espasmos intensivos de dolor en ambos brazos y piernas durante su procedimiento. Todo esto, dice la clínica Mayo, debió haberle producido una parálisis en la parte de sus manos, pues los ligamentos
son agriapados en el trayecto de los clavos, ocasionando, dicen ellos, lo que se llama mano de garra. Los clavos de los pies le atravesaron entre los huesos del tarso y seguramente también le ocasionaron lesiones profundas en los nervios del Señor Jesús. El mayor efecto fisiológico de la crucifixión fue por la intervención de la interferencia con la respiración normal. Dicen ellos, especialmente en la exhalación, ya que el cuerpo tiende a fijar el tórax en el estado de la inhalación. Esto, junto con la fatiga muscular, le debió haber ocasionado calambres musculares y contracciones intermitentes. En el Evangelio de Juan se enfatiza la salida repentina de una gota de sangre mezclada con agua. De acuerdo, dice la Clínica Mayo en Rochester, Massachusetts, de acuerdo con el área de cardiología moderna, correspondió al líquido pericardio, que sale del pericardio, la capa que envuelve el corazón. El corazón está forrado por dentro de una membrana transparente llamado el endocardio. Después está una capa llamada miocardio, que externamente está forrada por el pericardio y el cual consta de dos capas. El pericardio visceral, directamente en contacto con el corazón, y el pericardio parietal, que cubre el hueco donde está ubicado el corazón. Amados hermanos, sigo leyendo lo que dice la Clínica Mayo. Entre las dos capas del pericardio existe normalmente una pequeña cantidad de líquido que sirve como lubricante y facilita los movimientos del corazón. Este espacio entre las dos capas del pericardio se le llama cavidad pericárdica. Hasta aquí fue el comentario médico del doctor William Edwards, patólogo de una de las clínicas más prestigiosas y famosas de los Estados Unidos y del mundo, la Clínica Mayo de Rochester, Massachusetts. Este estudio originalmente salió en la revista Medical Journal of the American Medical Association. Queridos hermanos, damas y caballeros que nos ven por la televisión, a la luz de la Biblia, de la revelación, de la ciencia moderna, de la cardiología, es sorprendente descubrir que la misma ciencia comprueba lo que profetizó acerca de la causa médica de este famoso patólogo sobre la muerte de nuestro Señor Jesús. Y la Biblia lo profetizó 1000 años antes que el Señor Jesús padeciera esto. Yo voy a leer lo que dice el Salmo 22, 14 y 15. He sido, dice el Señor, profetizando lo que va a venir. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo el Salmo 22
profetizó las palabras del Señor Jesús que pronunció desde la cruz, las acciones de los soldados romanos y la forma en que moriría el Hijo de Dios. La evidencia médica e histórica indica que el Señor Jesús estaba muerto antes que fuera atravesado por la lanza romana, la cual le atravesó el pulmón derecho y el pericardio, asegurando su muerte. Él ya estaba muerto antes que le lanzaran la lanza. Déjenme decirles algo, por favor. La causa clínica que produjo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la causa clínica que produjo la muerte del Señor Jesucristo fue su pecado y mi pecado. Cuando su pecado, señores científicos, señores académicos, señores filosóficos, fueron puestos sobre el cuerpo del Señor Jesús, ese fue la causa clínica que lo llevó a padecer lo que el doctor Edwards, patólogo de la clínica Mayo, diagnosticó. Su corazón del Señor Jesús le explotó, pero le explotó por un dolor moral. Y todo esto sufrió y experimentó por una sola razón: que el Señor Jesús le ama tanto a usted y a mí, que con la muerte que Él llevó, abrió un camino entre la tierra y el cielo, para que todo aquel que ingrese dentro del camino del Señor Jesucristo sea salvo y no se vaya al mismo infierno. Pónganse de pie. Queremos agradecer a todos los que nos han visto por la televisión y también a todos los que están en las redes sociales. Vamos a orar a Dios para terminar con la enseñanza del día de hoy. Padre amado, Padre Santo, en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret, primeramente nos presentamos ante usted una vez más para pedirle, Padre, que perdone nuestros pecados. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Padre mío. Perdónanos, Padre Celestial, porque nosotros clavamos a su Hijo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Somos pecadores, Padre, y todos los días pecamos. Y todos los días nos arrepentimos ante usted por la naturaleza caída que traemos. Padre eterno, queremos agradecerle por su amor infinito que usted tiene por cada individuo en esta tierra, que a través de su Hijo cualquier persona puede conocerle a usted. Padre amado, gracias porque somos cristianos, porque ahora entendemos el significado de la cruz y ahora podemos honrarle
a usted, amarlo a usted por sobre todas las cosas. Yo quiero pedirle por todos los que nos ven en vivo, para que ellos puedan tener un arrepentimiento genuino delante de usted y que usted los pueda ayudar a que salgan de las prácticas pecaminosas y que ellos, Padre, puedan honrar su nombre en sus acciones de su vida. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de conocerlo. En el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar